Imagina salir una mañana con tu hermano, con el simple plan de acompañar a un amigo al aeropuerto, pero que ese día sea el último día en que los vuelvan a ver. Esta es la trágica y conmovedora historia de los hermanos Restrepo, dos jóvenes que vivían en Ecuador y cuyas vidas cambiaron de un día para otro. Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Hoy exploraremos un caso que marcó a todo Ecuador, la desaparición de los hermanos Restrepo, dos jóvenes que salieron de su hogar en Quito y nunca se volvió a saber de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, acompáñame y te lo cuento. Era una mañana fría de enero en Quito, la capital de Ecuador, el 8 de enero de 1988. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la Sierra Andina, iluminando las calles del exclusivo barrio de Miravalle en Cumbayá. En una casa cómoda y acogedora, los hermanos Restrepo Arizmendi, Carlos Santiago de 17 años y Pedro Andrés de 14 años, se preparaban para salir. Sus padres, Pedro Restrepo y Luz Elena Arizmendi, una pareja de origen colombiano que había hecho de Ecuador su hogar durante más de 2 décadas, estaban de vacaciones en Bahía de Caracas. Los hermanos habían quedado a cargo de su hermana menor, María Fernanda, de 10 años, quien esperaba ansiosa que la recogieran de una fiesta infantil más tarde ese día. Carlos, el mayor, era un joven brillante y apasionado por los autos. Estaba en su último año de secundaria y soñaba con estudiar ingeniería. Pedro, por su parte, era un adolescente enérgico y deportista, con el sueño de convertirse en un jugador profesional de fútbol. María Fernanda, la menor, idolatraba a sus hermanos y confiaba en que volverían a tiempo para llevarla a casa. Pero ese día algo terrible sucedió. Los hermanos salieron en un Jet Trooper de su padre, de color almendra y con placas PHD 355, para despedirse de un amigo que viajaba a los Estados Unidos. Sin embargo, nunca regresaron. Lo que comenzó como una mañana rutinaria se convirtió en una pesadilla que duraría décadas, marcando a la familia Restrepo y a toda una nación. La familia Restrepo Arizmendi era una familia típica de clase media alta en Quito. Pedro Restrepo, su padre, era un empresario colombiano que había encontrado el éxito aquí en Ecuador. Luz Elena Arizmendi, la madre, era una mujer devota y amorosa, dedicada completamente a sus 3 hijos. Carlos, Pedro y María Fernanda crecían en un ambiente de amor y seguridad, rodeado de sus amigos y vecinos en el barrio de Miravalle, conocido por su tranquilidad y exclusividad. Carlos era el hijo mayor, responsable y maduro para su edad. Sus amigos lo describían como un joven inteligente y carismático, siempre dispuesto a ayudar. Pedro, aunque más joven, compartía la misma energía y entusiasmo por la vida. Era un apasionado del fútbol y pasaba horas jugando en el parque cercano. María Fernanda, la menor, era la consentida de la familia, una niña alegre y cariñosa que adoraba a sus hermanos. La vida transcurría con normalidad hasta ese fatídico 8 de enero de 1988. Los padres, confiando en la responsabilidad de Carlos y Pedro, los dejaron a cargo de la casa y de su hermana menor, mientras ellos disfrutaban de unas merecidas vacaciones. Nadie podría haber imaginado que esa decisión desencadenaría una tragedia que resonaría en la historia de Ecuador. Y es que esa mañana Carlos y Pedro se levantaron temprano. Tenían planes de ir a despedir a un amigo que viajaba a los Estados Unidos. María Fernanda, por su lado, quien había ido a una fiesta infantil la noche anterior, esperaba que sus hermanos la recogieran más tarde. Los hermanos salieron de casa en el jet de su padre, un vehículo que conocían bien y que Carlos, a pesar de no tener licencia de conducir, manejaba con confianza. Pero en el camino algo salió mal. Según testimonios posteriores, los hermanos fueron interceptados por miembros de la Policía Nacional, bajo el pretexto de que Carlos no tenía licencia de conducir. Los agentes detuvieron el vehículo y llevaron a los hermanos al Servicio de Investigación Criminal, una unidad policial conocida por sus tácticas agresivas y violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de León Febres Cordero. Y lo que sucedió a continuación es aún motivo de dolor y controversia. Según el testimonio de Hugo España Torres, un ex agente del SIC-10, los hermanos fueron sometidos a torturas severas. Carlos, quien padecía de asma, fue asfixiado con una bolsa de gas lacrimógeno y golpeado en el estómago, lo que le causó la muerte. Pedro Andrés, testigo de la brutalidad, fue asesinado poco después para eliminar cualquier rastro de lo que sucedió.
Sus cuerpos, según se cree, fueron arrojados a la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi, donde supuestamente fueron devorados por los peces borrando cualquier evidencia. Mientras tanto, María Fernanda esperaba en la fiesta preguntándose por qué sus hermanos no llegaban. La familia, al regresar de sus vacaciones, se encontró con la terrible noticia: Carlos y Pedro habían desaparecido sin dejar rastro. Comenzó entonces una búsqueda desesperada que duraría años, marcada por la frustración, el dolor y la lucha incansable por la verdad y la justicia. Y es que la investigación inicial fue un calvario para la familia Restrepo. Las autoridades, lejos de colaborar, obstaculizaron la búsqueda. Pedro Restrepo y Luz Helena Arizmendi revisaron hospitales, cárceles y morgues, pero no encontraron rastro de sus hijos. Y la policía negaba cualquier involucramiento y la falta de cooperación era evidente. Y no fue hasta el 28 de junio de 1990, más de 2 años después de la desaparición, que el vehículo de los hermanos fue encontrado. Todo esto fue en Quebrada Pacha, en Albatán, Quito. Dentro del jeep se hallaron 3 zapatos, pero ningún resto humano. Y es que este hallazgo, en lugar de aclarar las cosas, generó más dudas sobre lo que realmente había sucedido. Y las búsquedas en la laguna de Yambo, donde se creía que los cuerpos habían sido arrojados, tampoco arrojaron resultados. En agosto del 2009 se encontraron armas, plásticos y zapatos, pero ningún resto humano. En diciembre de 2011, pruebas de ADN en el cementerio El Batán tampoco coincidieron con los hermanos. La familia, a pesar de los esfuerzos, no encontró un cierre a esta historia. Y a medida que los años pasaban, surgieron testimonios claves que implicaban directamente a la policía y a altos funcionarios del gobierno. Hugo España Torres, el ex agente del SIC-10, confesó haber participado en el secuestro y tortura de los hermanos. Además, Diego Delgado Jara, otro involucrado, sugirió que las órdenes venían de altos mandos, posiblemente del propio presidente León Febres Cordero. Estos testimonios convirtieron el caso en un símbolo de la represión estatal durante una época oscura en la historia ecuatoriana. En 1991, un informe internacional mencionó que habían 88 personas acusadas en relación con el caso, pero la justicia fue lenta y parcial. La subteniente Doris Morán entra en escena como la investigadora asignada al caso. Durante 10 meses alimentaba a la familia con historias contradictorias. Están vivos, aseguraba. Los vi en Santo Domingo. Luego, no, están en Ipiales, cerca de la frontera. Piden 80.000 sucres, dinero de esa época, por su ayuda, entre comillas. Y lleva a los Restrepos en viajes sin sentidos. Pero cada pista es un callejón sin salida. Cada esperanza una mentira. La familia empieza a sospechar que Morán no está investigando, está encubriendo. Y volvemos al año 1995. La Corte Suprema de Ecuador condenó a varios policías involucrados. Víctor Camilo Vadillo recibió 16 años de prisión, mientras que Doris Morán, Juan Sosa y Trajano Barrionuevo fueron sentenciados a 8 años cada uno. Otros, como Gustavo Gallegos y Gustavo Zapata, fueron absueltos. Sin embargo, la familia Restrepo sintió que la justicia fue incompleta, ya que los autores intelectuales, aquellos que dieron las órdenes, nunca fueron juzgados. En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, encontró al Estado ecuatoriano responsable de la desaparición y muerte de los hermanos Restrepo. Ordenó una indemnización de $2 millones a la familia y exigió que se continuara con la búsqueda de los cuerpos. A pesar de esto, los restos de Carlos y Pedro nunca fueron encontrados y la verdad completa sobre lo que sucedió sigue siendo un misterio. La familia Restrepo no se rindió. Pedro Restrepo y Luz Helena Arizmendi realizaron plantones semanales frente al Palacio Presidencial durante 19 años, exigiendo justicia y verdad. Pedro falleció en el 2004 sin haber encontrado a sus hijos, pero su legado de lucha continúa. María Fernanda, la hermana menor, se convirtió en una activista por los derechos humanos y dirigió en 2011 el documental Con mi corazón en Yambo, basado en sus memorias.
La película, galardonada internacionalmente, mezcla investigación personal y policial y se ha convertido en un símbolo de resistencia y memoria. El caso sigue abierto y la familia continúa buscando un cierre. La historia de los hermanos Restrepo ha inspirado movimientos de derechos humanos en Ecuador y ha servido como un recordatorio de los costos de la represión estatal y la importancia de la memoria colectiva. El caso de los hermanos Restrepo es un ejemplo claro de cómo el Estado puede violar los derechos humanos de sus ciudadanos. La desaparición y muerte de Carlos y Pedro no solo fue una tragedia familiar, sino un crimen de Estado que expuso la brutalidad y la impunidad de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de León Febres Cordero. La perseverancia de la familia Restrepo, a pesar de la adversidad, muestra el poder de la memoria y el amor. Su lucha incansable por la verdad y la justicia ha inspirado a activistas y ciudadanos a no olvidar y a seguir luchando contra la opresión. El documental de María Fernanda, Con mi corazón en Yambo, es un testimonio de esta lucha y un llamado a la acción para que casos como este no se repitan. En un análisis más profundo, el caso Restrepo también destaca la necesidad de transparencia y responsabilidad en las instituciones estatales. La falta de cooperación de la policía y la obstrucción de la justicia son heridas que aún no se han sanado en la sociedad ecuatoriana. La historia de los hermanos Restrepo es un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos es una batalla constante y que la memoria colectiva es fundamental para evitar que la historia se repita. La historia de los hermanos Restrepo es más que una tragedia familiar, es un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad en Ecuador. A través de su dolor, la familia Restrepo ha inspirado a una nación a no olvidar y a exigir responsabilidad. El legado de Carlos y Pedro vive en la memoria colectiva, recordándonos que la lucha por los derechos humanos es una batalla que nunca debe cesar. Mientras la laguna de Yambo guarda sus secretos, la familia Restrepo y los activistas continúan buscando un cierre. Pero más allá de encontrar los restos, su verdadera victoria ha sido mantener la memoria de Carlos y Pedro, asegurando que su historia nunca sea olvidada. En un mundo donde la injusticia a menudo prevalece, la historia de los hermanos Restrepo es un faro de esperanza y resistencia.